Buen día, hoy día vamos a estudiar el libro de Números, el capítulo 8, del verso del 1 al 4, y el título es Aarón enciende las lámparas. No sin antes voy a hacer una breve introducción. Como hemos estudiado, Dios dio instrucciones a Moisés de construir un tabernáculo en medio del desierto, y uno de los accesorios construidos fue el candelero de oro, que se encontraba ubicado en el lugar santo. Este candelero era la única fuente de luz en medio de la oscuridad, y sobre todo daba visibilidad a los sacerdotes cuando realizaban sus actividades diarias dentro del lugar santo. Este candelero tenía que mantenerse encendido continuamente y utilizaban aceite de olivo puro como medio de combustible que mantendría la llama encendida. Analizaremos cada detalle del candelero y su trasfondo espiritual, en donde nos apunta nuestro Salvador Jesucristo, quien es la verdadera luz del mundo. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Empezaremos con nuestro estudio. Hemos visto que Dios habló a Moisés para que le dé instrucciones a Aarón. Aarón es el sumo sacerdote. Es un tipo de Jesús. Aarón cumple todas las indicaciones dadas por Dios, al igual que Jesús, que hizo la voluntad del Padre. Aarón significa maestro, ilustre o iluminado. Y fue el fundador del sacerdocio israelita y el primer sumo sacerdote. Para nosotros, nuestro sumo sacerdote eterno es Jesucristo. Aarón representa un tipo de Jesús. Ok, vemos que lámpara en hebreo es nir, que significa brillar. Y la palabra hebrea de candelero es menorá, que significa portador o soporte de lámparas. Bueno, vamos a estudiar algunos detalles del candelero. Por ejemplo, el candelero tenía 7 lámparas, y estas 7 lámparas siempre representan la perfección espiritual. Y esto solo apunta a la perfección que la encontramos en Jesús. Él es la plenitud de todo, con Él estamos completos. Así que es interesante saber que eran 7 lámparas. El material del candelero era de oro, y el oro está relacionado con la divinidad. El candelero era labrado a martillo. El martillo es una herramienta de percusión utilizada para golpear directa o indirectamente una pieza, causando su desplazamiento o deformación. La Biblia dice en Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Vemos que la ubicación del candelero era el lugar santo. ¿Y en qué parte del lugar santo dice la Biblia? Pues en el lado sur. El sur representa un lugar secreto. Solo los que están en el secreto de Dios pueden ser alumbrados en su luz. Solo por medio de su palabra podemos conocerlo. La Biblia dice: Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Job 9:9. Y en Jeremías 23:18 dice: ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Es interesante saber que la ubicación del candelero apunta al privilegio que tenemos de Dios de ser alumbrados por la luz que Cristo nos da. Otra de las características del candelero es que las lámparas tenían que alumbrar hacia adelante. Esto nos refleja que nuestros ojos siempre deben estar puestos en Jesús, quien es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Él es el camino, Él nos guía hacia donde tenemos que ir. Vamos a ver que existen 3 tipos de luz en el tabernáculo. Primero, la luz del exterior. En este caso sería la luz del sol, y la luz del sol alumbraba a todos. En segundo punto tenemos la luz del lugar santo, y esto ¿quién lo generaba? Pues el candelero de oro. El tercer punto es la luz del lugar santísimo, lo generaba la misma Shekinah de Dios. El menorá es el nombre en hebreo dado al candelero de oro en el tabernáculo de reunión. Dios le mostró un diseño celestial que apunta a la figura de Cristo, todo esto apunta a Jesús. La Biblia dice en Éxodo 40, del 24 al 25, dice: Entonces colocó el candelero en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Es decir, que Moisés no hacía nada por su propia voluntad. Todo era guiado por Dios mismo. Dios es el que daba la instrucción y Moisés simplemente obedecía. Y la ubicación del candelero era el lado sur del tabernáculo, del lugar santo. El candelero era de oro y fue labrado a martillo hasta llegar a tener la forma que Dios le mostró a Moisés. Se asemeja a Jesús, que fue golpeado, azotado, martillado y clavado en la cruz del Calvario. Jesús tuvo que padecer por nuestros pecados. Él tuvo 2 naturalezas. Él es 100% hombre y Él es 100% Dios.
El oro representa su divinidad, y Jesús se hizo hombre para que pudiera morir por nuestros pecados. Fue golpeado en la cruz para derramar su sangre como precio de redención a nuestros pecados. Fue el único accesorio del tabernáculo hecho de oro macizo. No se añadió madera en su composición. Todo era de una sola pieza, golpeado por obreros dotados de habilidad divina. El oro batido prefiguraba claramente la glorificación de aquel que fue golpeado con muchos azotes a nuestro favor. ¿Y quién es? Jesús. En la Biblia nos muestra que los dos artesanos que realizaron esta labor fue Bezaleel y Aholiab. Ambos, llenos del Espíritu de Dios, fueron dos artesanos llamados y escogidos por Dios para construir todo el tabernáculo. O sea, esto no lo puede hacer cualquier persona. Fueron inspirados por Dios mismo al hacer este tipo de candelero. El propósito del candelero era iluminar el lugar santo donde no había luz natural, mucho menos ventanas. El Señor nos ha dejado como la única luz espiritual en un mundo oscuro. Estamos en un mundo lleno de oscuridad. Las personas viven su vida en tinieblas. Cada quien hace su propio camino sin tomar en cuenta a Dios, ya que las personas por su cuenta no pueden percibir la luz de Dios, solo hasta que llega la verdad a su vida. Y esto solo ocurre por la gracia y misericordia de Dios. Dios está llamando a hombres y mujeres que se acerquen a Él para que puedan contemplar la luz de su verdad y dejen atrás las tinieblas. La luz era una necesidad en el lugar santo. Sin ella, todo habría sido confusión y desorden. Sin su luz, Aarón y los sacerdotes habrían tropezado en la oscuridad mientras llevaban a cabo sus tareas. La luz del candelero de oro brillaba sobre la mesa dorada de los panes de proposición y el altar de oro del incienso. Esto que nos enseña que cuando Dios alumbra nuestra vida, podemos contemplar de los beneficios que nos puede dar el Padre. Su luz nos va a llevar a enfocarnos a la mesa del pan para alimentarnos con su palabra. Pero también el candelero iluminaba el altar de incienso que está relacionado a las oraciones de los santos. Esto nos enseña de comunión y adoración para con nuestro Dios. Imaginemos estar en el lugar santo y que no existe el candelero. Si ese candelero no existiera, no podrían haber contemplado ni haber degustado de esos panes que representan la palabra de Dios, o no podrían tener una comunión íntima de cercanía con nuestro Señor, porque ahí está el altar de incienso que representa la adoración, la oración de los santos. Por lo tanto, la luz es la que nos da esa visibilidad. Por medio de esa luz podemos alcanzar esos panes y por medio de esa luz podemos tener comunión con nuestro Dios. ¿Se han dado cuenta de la importancia del candelero de oro en nuestras vidas? Los sacerdotes tenían sus funciones y era de mantener el candelero continuamente encendido. Por lo tanto, se tenía que realizar mantenimiento, porque esta luz no tenía que extinguirse. Ahora, cuando el sacerdote recortaba las mechas cada mañana, también añadía aceite fresco. Este era el trabajo de los sacerdotes en el cuidado del candelero. Ahora, la mecha era la única parte del candelero que no estaba hecho de oro. Los sacerdotes tenían que mantenerlo limpio, así que tenían que sacar parte de esa mecha. La mecha estaba hecha de fibras, principalmente de algodón. Cuando las lámparas estaban encendidas, la mecha se quemaba con el aceite, ¿no? El sacerdote tenía que añadir el combustible, que era de aceite de olivo puro. Y la mecha representa nuestra naturaleza humana, la cual es nuestra vieja naturaleza que debe ser despojada, y debemos someternos a la voluntad de nuestro Señor, dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Aquel aceite representa el Espíritu Santo, y su función es ayudarnos en nuestro caminar diario, ¿no? En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La mecha representa nuestra humanidad. Solo nuestra humanidad es capaz de ser quemada y carbonizada. Para mantener nuestra luz ardiendo y brillante se necesita volver a llenar nuestras lámparas con el aceite de olivo puro y cortar la mecha carbonizada continuamente. En la mañana es un excelente momento para experimentar el recorte del Señor. Si consideramos nuestra situación cada día, veremos que siempre hay alguna mecha carbonizada que necesita ser recortada. Muchos cristianos hoy no están brillando porque tienen una mecha larga y carbonizada y que necesita ser recortada. La Biblia dice en Juan 8:12: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La Biblia dice en Salmo 63:1: Dios mío, ¿eres tú,
de madrugada te buscaré. ¿Vemos qué importante es empezar nuestro día buscando de Dios? Al igual que las mechas de las lámparas, que requerían ser cortadas en la mañana, debemos dejar que nuestro Señor recorte todo lo que nos impide brillar. Para mantener nuestra luz ardiendo y brillante se necesita volver a llenar nuestras lámparas con el aceite de olivo puro y cortar aquella mecha carbonizada. Debemos cuidar nuestras vidas diariamente porque el pecado arrastra y estropea el brillo de nuestro testimonio. Para esto debemos confesar siempre nuestro pecado y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para crecer en gracia. Y esto es un proceso de santificación que lo vamos a tener continuamente. Debemos consagrar nuestra vida a nuestro Señor. Un requisito indispensable era que las lámparas se mantuvieran siempre encendidas. El sacerdote lo arreglaba antes de acostarse. Las lámparas podrían arder por sí solas toda la noche. Mientras ellos dormían, el candelero alumbraba. Esto nos enseña que Dios nunca duerme, por lo tanto, la luz nunca debe apagarse. Y esto fue un recordatorio para el pueblo de Israel que Dios siempre es consciente de lo que está pasando con ellos, incluso cuando estamos dormidos. Dios no es ajeno porque Dios nunca duerme, Él siempre está atento a todo. Debemos confiar que cuida de nosotros y siempre está obrando para nuestro bien en todo momento. Es decir, aunque no entendamos por qué nos pasan ciertas cosas, debemos confiar plenamente que Él tiene control de todo. Aarón debe cuidar las lámparas delante del Señor desde la tarde hasta la mañana continuamente. Las 7 lámparas se encendían diariamente desde el atardecer hasta el amanecer por el sumo sacerdote. Vemos que Aarón tenía que estar muy pendiente de las lámparas, no se podían descuidar. Siempre había que realizar el mantenimiento. Primero se encendía la lámpara central que representa a Jesús, nuestro Mesías Salvador. Entonces las otras lámparas se encenderían gracias a la lámpara central. Esto simboliza que nuestra luz procede de Jesús y el aceite es el Espíritu Santo que lo obtenemos al poner nuestra fe en Jesús. Vemos que Aarón cuidaba de las lámparas tal como Jesús cuida de los suyos. Estas 7 lámparas del candelero tenían que ser encendidas, pero hay una lámpara en particular que resalta entre todas, y era la lámpara central. Y esta representa a Jesús, la que brinda aceite a las otras 6 lámparas. Vemos que las lámparas deberían alumbrar hacia adelante. Esto significa que las 6 mechas de las lámparas mirarían hacia la lámpara central, que era la que estaba en medio de ellas. Es decir, todas las mechas de las lámparas, de las 6 lámparas de alrededor, mirarían a la lámpara central. Esto haría que la luz se concentre en la lámpara del centro, generando una gran luz unificada. Las lámparas tenían que alumbrar hacia adelante, o mejor dicho, sus mechas estaban enfocando en la lámpara del centro que representa a Cristo. Nosotros, que representamos a las otras lámparas, debemos enfocarnos en nuestra lámpara central que es Jesús. Él debe ser el centro de nuestras vidas. Solo mirando hacia Él podemos alumbrar de su luz con más intensidad a los demás. Si miramos a Cristo podemos alumbrar con mayor intensidad aquella luz que Él puede reflejar en nosotros. Su lámpara central del candelero es llamado por los judíos como Ner Elohim, que significa la lámpara de Dios. Solo la luz que proviene de Dios es la única fuente de luz que puede llegar a lo más profundo y oscuro de nuestro interior, iluminando todas las tinieblas que existían en nuestro corazón. La Biblia dice: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. 2 Samuel 22:29. Solo la luz de Jesús puede llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, en donde nadie más puede llegar. Solo Él tiene el poder y la capacidad de hacernos ver nuestra condición en que vivíamos, y puso en evidencia nuestra miseria. Por medio de la luz de Cristo es que nosotros llegamos a la verdad, y nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La lámpara central o la lámpara occidental permaneció iluminada todo el día. Se limpiaba y se volvía a llenar de aceite en la noche. Fue el fuego de la lámpara occidental que encendió las otras 6 lámparas. Es por eso que la lámpara central se le llamó la lámpara de Dios. La lámpara central también fue llamada Shamash o lámpara del sirviente en alusión a nuestro Mesías Salvador. Es increíble que el candelero apunte a nuestros Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesús es la verdadera luz del mundo. Solo los sacerdotes podían ver la luz del candelero de oro. Este es un gran privilegio para sus sacerdotes. ¿Y quiénes son su real sacerdocio actualmente? Pues la Iglesia. La Iglesia es quien tiene el privilegio de ver la luz de nuestro Señor. Todos los hombres tienen la capacidad de recibir la luz de Cristo y de reflejar esa luz.
El problema radica es que muchos rechazan la luz que nos brinda Cristo y desean seguir viviendo en oscuridad. Para ellos no es visible aquella luz porque la rechazan. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué interesante saber que solo los sacerdotes tenían el beneficio de contemplar la luz del lugar santo. Ahora nosotros debemos de alumbrar para que muchos puedan conocer la luz de Cristo a través de nosotros, porque nosotros somos aquel real sacerdocio, aquella nación santa que fue escogido por Dios. Una característica del candelero es que las lámparas se hicieron en forma de una almendra, una característica hermosa y distintiva. Este candelero de oro tenía forma de un árbol. Recordemos la vara de Aarón. Era un pedazo de madera muerta, pero recibió vida otra vez en la presencia de Dios, porque había reverdecido, floreciendo y arrojando renuevos y produciendo almendras. Esto nos enseña que solo Dios es capaz de darle vida a algo inerte e inservible como una madera. Y esto éramos muchos de nosotros. Pero en su gracia, Dios nos dio vida por medio de Jesús. Es curioso que el candelero tenía forma de árbol, y vemos acá las 3 etapas de la vida de un árbol. Las copas tenían forma de flores de almendra y brotes de almendra que debían estar debajo de las ramas. Por ejemplo, el brote representa a Jesús que está vivo. Y bueno, la maravillosa bendición es que nosotros, que creemos en Él, somos vivificados con Él. Las yemas nos hablan de la promesa y potencial, porque el almendro es el primero de los árboles frutales para florecer en la primavera. Marca el inicio de una nueva temporada de vida y crecimiento de Dios, que culminará en gloria. Las flores nos hablan de la belleza de Cristo. Las flores blancas son una imagen de pureza y esplendor. Así también está la gloria y la belleza de Cristo resucitado. Finalmente, las almendras maduras, esto nos habla de productividad y de cosecha. Las instrucciones de Dios para el menorá incluían decoraciones de almendro. En hebreo, la almendra se llama shakar, que literalmente traducido significa estar alerta, vigilante y estar despierto. Curiosamente, el almendro es el primer árbol en florecer o despertar en Israel a principios de la primavera. Esto nos enseña que debemos estar alertos, despiertos espiritualmente. En cambio, los que duermen están muertos espiritualmente. La almendra es el emblema de la resurrección. Vemos que en Israel el almendro es uno de los primeros en florecer y en realidad florece a finales de invierno. El proceso de la rama que crece y está listo para producir fruta toma 2 años. Literalmente durante la noche una hermosa flor blanca aparece. De hecho, sucede tan rápidamente que a veces las flores se formaban incluso antes de que sus hojas crezcan. Pero después de una larga espera el árbol florece. Este árbol es una imagen de fuerza y resistencia porque, aunque la flor parece frágil y delicada, puede soportar fuertes vientos de invierno y lluvia. La flor de almendro anuncia la llegada de la primavera. Muchos nos encontramos hacia el final de un invierno muy largo y debemos aguantar porque la primavera está llegando. Esto significa que la palabra de Dios está a punto de florecer y dar fruto a su tiempo. Para los israelitas el árbol de almendro significa vigilancia, específicamente la vigilancia de Dios en su favor. Ya hemos visto que la palabra almendra significa estar despierto, estar listo, estar atento. Y esto refleja lo que realmente Dios quiere de nosotros, estar atentos y despiertos. Las lámparas contenían aceite de olivo puro dentro de envases en forma de flor de almendro. En la tipología de las almendras significan la vida de la resurrección. Recordemos la vara de Aarón que floreció, por lo tanto las almendras en el candelero indican que es un árbol de resurrección. El menorá es un árbol vivo y está creciendo, ramificándose, brotando y floreciendo. El cáliz bajo cada par de ramas indica el crecimiento de la vida. Y esto significa que la luz es en realidad el florecimiento de la vida. Cuando crecemos y florecemos en el Señor, la luz brilla a través de nosotros. Todo esto representa algo de la plenitud de Cristo, que es a la vez nuestro bastón. Él es nuestro candelero. Él es nuestro árbol de vida. Jesús venció la muerte. Por eso Él resucitó al tercer día y por medio de Él podemos tener vida eterna. El pueblo judío ha creído durante mucho tiempo que la menorá originalmente representaba el árbol de vida. Esto apunta a que es algo vivo, orgánico y lleno de vida. Recordemos la zarza ardiente cuando Moisés fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto.
Qué interesante darnos cuenta que el menorá o el candelero de oro tiene una semejanza a un árbol, que cada componente, cada detalle del menorá apunta a Jesús, nuestro verdadero árbol de vida. La Biblia dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Vemos que las ramas y las flores no pueden sobrevivir sin el tallo. Similarmente, el hombre no puede sobrevivir sin la fuente de vida eterna que es Jesús. Recordemos que ese tallo del menorá, del candelero de oro, representa a Cristo. Es la lámpara central. Sin esa lámpara central, pues las demás no alumbrarían. Igualmente, un árbol es similar. Sin la rama central, sin el tallo, un árbol muere. Esto nos enseña que sin Jesús nada somos. La Biblia dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. La Biblia nos enseña que nosotros no somos nada sin Dios, pero el sistema de valores de este mundo cree que no es necesario de contar a Dios en nuestra vida. Vemos muchas personas concentradas en hacerse ricos y exitosos, acumulando títulos profesionales como su máxima prioridad en la vida. No digo que sea algo malo, pero no debería ser todo. El todo del hombre no consiste en ser rico y exitoso. Nuestra prioridad es buscar a Dios. Nada de lo que hagamos en esta tierra tendría sentido sin una relación cercana con Dios por medio de Jesús. Debemos saber que todos estamos de pasada en la tierra y nada de las cosas materiales nos vamos a llevar. Pero realmente muchas personas no comprenden esto. Viven una vida sin arrepentimiento, sin reconocer sus errores delante de Dios, y desprecian la inmensa gracia que nos ofrece Dios por medio de Jesús. Vivimos un mundo centrado solamente en cosas pasajeras, en cosas vanas. No nos centramos en lo más importante, en nuestra relación con Dios. Bueno, vemos acá un modelo de candelero de oro, el menorá, que consistía en un tallo central con 3 ramas laterales que salían de ambos lados. Cada rama estaba adornada con copas en forma de almendro, cáliz y pétalos de flor, ¿no? Qué interesante, parece un árbol. El menorá parece un árbol. Estas son 7 lámparas en una. El candelero con 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo, una manzana y una flor. Vemos que el candelero estaba compuesto por 66 figuras, en este caso 22 almendras, 22 manzanas y 22 flores. Y esto tipificaba a los 66 libros de la Biblia. Qué interesante saber que en Salmos 119, el verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esto refleja la palabra de Dios. Vemos acá cómo estarían ubicadas las lámparas y cómo se refleja la lámpara central como el camino. Si ustedes pueden ver, como que las lámparas de alrededor nos mostraran el camino a la lámpara central. ¿Y quién es la lámpara central? Pues Jesús, porque Jesús es toda fuente de luz. Con la lámpara central suman 7. 3 de un lado más 3 de un lado son 6. Y las 6 ramas significa pues número de hombre. Pero con la lámpara central, con la del medio, con el tallo principal, entonces se completa el número 7. Y el número 7 está relacionado a la perfección. El aceite que se utilizaba para que sea el combustible del candelero representa pues la presencia del Espíritu Santo. ¿Y esto qué nos enseña? Que el creyente se completa con la perfección del Mesías. Nosotros somos esas ramas, pero con Cristo estamos completamente perfectos. Nosotros estamos integrados a Él. Qué interesante. Y yo puedo acá ver un camino y me dirige a Jesús, que es la lámpara central. Ahora la Biblia dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquel resplandor de gloria es Jesús. Es Jesús. Nosotros no podemos ver a Dios directamente, pero vemos la luz de Cristo. En esta imagen pues vemos claramente cómo las 6 lámparas nos muestran el camino a la lámpara central. Vemos lo que dice la Biblia, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Otro detalle del candelero es que también apunta a los 7 espíritus del Señor. Por ejemplo, en Isaías 11:2 dice,
Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Como cristianos hemos sido bendecidos con la influencia espiritual de Dios para enseñarnos su palabra. Los 7 espíritus de Dios representan tanto el Espíritu Santo como las cualidades espirituales que pueden tener aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Pero sobre todo Jesucristo encarnó a todos estos espíritus de Dios perfectamente y así puede proclamarse a sí mismo como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Juan escribió en el Apocalipsis que vio a un cordero que tenía 7 ojos que representan a los 7 espíritus de Dios que resuenan por toda la tierra. También hablamos de los 7 cuernos que representan la omnipotencia, que significa tener poder absoluto. Estos 7 ojos representan la presencia de Dios en todas partes. En Apocalipsis 5:6 dice: Y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, las cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El libro de Apocalipsis describe a Cristo rodeado por 7 candeleros de oro. Y esto está relacionado a las 7 iglesias también. En efecto, el tallo del candelero es más grande, que representa la vid, y las ramas somos la iglesia. Obviamente el candelero tenía que alumbrar, y cómo generaba esa luz por medio de fuego. Ahora, para que se encienda la lámpara se tendría que generar fuego, y el fuego se produce por la relación del combustible, oxígeno y calor. Con estos 3 componentes se puede producir fuego. Vemos acá, el combustible era el aceite de olivo machacado. El combustible tenía como función liberar energía cuando se oxida. El oxígeno, pues el porcentaje de oxígeno en el aire es de 21%, por lo tanto, dentro del lugar santo, a pesar de ser un lugar cerrado, se generaba ingreso de oxígeno importante para los subsistentes, es decir, podían respirar tranquilamente. Ahora, el calor. El calor es la energía que se manifiesta por aumento de la temperatura. Los sacerdotes tenían la función de mantener vivo ese fuego en las lámparas. El combustible, que es el aceite puro de olivo machacado, sin este combustible el fuego se detiene. Es necesario que el combustible esté continuamente en las lámparas. La palabra hebrea de olivo es shemen, que significa árbol de aceite, y es una raíz primitiva que significa brillar. Solo el aceite de olivo era utilizado como combustible y representa la gracia y la misericordia de la unción del Señor. El aceite de la lámpara es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu de Dios derrama iluminación sobre las leyes y mandamientos de Dios, dándonos entendimiento, sabiduría y conocimiento. Porque nosotros somos la luz del mundo, ¿cierto? La Biblia lo dice así en Mateo 5, del 14 al 16. Es interesante que ese combustible es el aceite puro, machacado, que representa al Espíritu Santo. Es lo que nos va a mantener vivo acá el fuego en nuestras vidas. ¿Y cómo? Por medio de la palabra de Dios, meditando en su palabra, teniendo comunión con Dios. Eso va a avivar el fuego en nuestras vidas. Las aceitunas son trituradas a mano. ¿Por qué? Porque tenían que ser totalmente puras. En este caso, las aceitunas trituradas se colocaban en una cesta y el aceite que drena de estas aceitunas era extremadamente puro. El aceite de olivo tenía que ser puro, por lo tanto se tenía que evitar cualquier tipo de contaminación. En esa época solían triturar los primeros frutos del olivo para sacar el aceite que era de uso exclusivo del candelero. Imaginemos diariamente realizar este proceso porque las lámparas deberían contener aceite continuamente, es decir, había toda una logística para este tipo de combustible. Había gente que realizaba esta actividad. Vemos como que el candelero necesita personas que brinden este aceite, que dediquen tiempo para preparar el aceite. Vemos que el aceite de olivo representa la unción del Espíritu Santo. Ahora, en 1 de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Los antiguos consideraban que el olivo era eterno, por lo tanto, consideraban como un símbolo de vida perdurable. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos ayuda a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Bueno, las lámparas tenían
doble función. Era dar luz y también dar calor. La luz es la energía que hace visible todo lo que nos rodea. Por la luz nosotros podemos ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Si no hay luz, todo sería oscuridad. Esto que nos enseña que Jesús es la luz que alumbra a todos los que en Él creen. Qué importante. Si no existiera esa luz, viviríamos en un mundo oscurecido por el pecado. Es obvio que el incremento de la maldad es muy notable estos días, sobre todo la inmoralidad. Cada vez se hace más violenta nuestra sociedad. Pero en medio de tanta tiniebla existe una luz que se mantiene encendida, y es la luz de Jesús. Aún existe la gracia y la misericordia de Dios, a la cual muchos pueden acudir. Bueno, las lámparas también daban calor. ¿Y qué es el calor? Pues es la sensación que se experimenta al entrar en contacto con un cuerpo caliente o al estar en un ambiente caliente. ¿Y esto qué me enseña? Que el fuego calienta todo lo que hay alrededor. Y esto apunta a que Dios es nuestro abrigo. En Él hallaremos refugio en medio de la angustia, y nos brindará de su calor y de su compañía. La palabra de Dios es como una lámpara que ilumina nuestro camino, como una antorcha que nos da dirección y nos muestra el camino correcto por donde debemos caminar. En cambio, la oscuridad es lo opuesto a la luz. Caminar en oscuridad genera temor, porque no es visible lo que nos espera por delante, generando miedo a los peligros que nos podamos exponer. La Biblia dice en Salmos 119, verso 105 es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no existiera luz no podríamos hallar el camino correcto por donde caminar, pero la palabra de Dios nos muestra por dónde nuestros pasos deben recorrer, advirtiéndonos de los peligros que pueden ocurrir a nuestro alrededor, guiándonos por sendas de justicia. Ese es el gran privilegio que tenemos nosotros, la Iglesia de Cristo. ¿Hemos experimentado temor cuando caminamos en oscuridad? Claro que sí. En mi experiencia personal recuerdo muchas veces desde muy pequeña tener miedo a la oscuridad. Existe una sensación en nuestro interior que nos genera temor a los peligros que nos podrían rodear. Esto solo refleja lo que ocurre realmente en el sentido espiritual. Los que no tienen luz viven una vida insegura, no saben a dónde van ni a dónde se dirigen sus pasos, pero nosotros que vemos la luz sabemos por dónde tenemos que caminar. Esa es una ventaja. Bueno, en cambio la luz genera tranquilidad y seguridad. Nuestra propia naturaleza nos hace sentir más cómodos al gozar de luz a nuestro alrededor. Esa misma seguridad debemos tener al caminar al lado de nuestro Señor, que es nuestra fuente de luz. La Biblia dice en Salmos 18, verso 28, dice: Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Quién alumbró nuestras tinieblas? Cristo. Bueno, la luz de Dios es la que nos alumbra, es completa y perfecta, y nos da orientación. La Biblia dice en Mateo 5:14: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. ¿Quiénes están llamados a ser la luz del mundo? Pues nosotros, la Iglesia de Cristo, todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. El diseño del candelero fue un diseño dado por Dios a Moisés, y el candelero apunta a Cristo nuestro Salvador. La Biblia dice: las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5. Vemos que el tabernáculo terrenal era una copia o una sombra de la verdadera morada de Dios en el cielo. El tabernáculo terrenal estaba hecha de cosas terrenales y nunca podía igualar el esplendor o la santidad de Dios en el cielo. El tabernáculo apunta a Jesús. Y si el tabernáculo apunta a Jesús, el candelero apunta también a Cristo. Ok, vamos a hacer un resumen respecto al candelero. Vemos que el candelero solo fue visto por los sacerdotes y también por el sumo sacerdote. También el candelero fue el único objeto golpeado con martillo. Los demás accesorios del tabernáculo no fueron labrados a martillo, solo el candelero. El candelero era el único objeto que daba luz en el tabernáculo. El candelero estaba hecho de oro puro. Vemos que las 7 lámparas también representan los 7 espíritus del Mesías, las 7 divisiones del espectro electromagnético en la cual se consiste la luz, las 7 iglesias que nos habla el libro de Apocalipsis y las 7 fiestas solemnes. Las fiestas solemnes, son la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las fiestas de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Con esto concluyo.
El candelero del tabernáculo hizo más que iluminar la habitación del lugar santo. Esto va más allá porque esto nos apunta a Dios mismo, porque Dios es luz, y en Él no hay tinieblas en lo absoluto. Dios nos ha dado de su luz en la persona de Jesús. Sin Él andaríamos aún en oscuridad, tropezando en medio de las tinieblas, porque vivimos en un mundo oscurecido por el pecado. Dios nos ha dado una lámpara, y es su palabra, que nos alumbra en nuestro caminar diario. Con esa antorcha nosotros también podemos alumbrar la luz de Cristo y mostrar al mundo el amor de Dios. La Biblia dice en Juan, capítulo 12, verso 46, Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hemos visto en este estudio que Dios ordenó a Aarón de encender las luces del candelero. Ahora nuestro sumo sacerdote eterno es Jesús. Él es el único que puede encender nuestra luz. Dependemos de Él. Sin Él, nada tendría sentido, porque Él es nuestra única fuente de luz. Él es nuestro tallo. Él es nuestra lámpara central. Si no fuera por aquella gracia infinita que nos otorgó por medio de su sacrificio en la cruz, ahora nosotros andaríamos en oscuridad, esclavos de nuestros propios pecados. Pero qué grande privilegio es ser alumbrado por nuestro Señor. Solo Él guiará nuestros pasos por el camino que nos lleva a nuestro hogar celestial, en donde habitaremos con Él hasta la eternidad. Debemos dar gracias a Dios porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él fue el que nos dio luz. Ahora nosotros como la Iglesia debemos alumbrar al mundo aquella luz que está en Jesús.